Antes que nada, agradecer a los presentes, agradecer a Paula por haber venido desde Córdoba para conversar sobre un tópico tan dificultoso de pensar, tal vez, que es la poesía hoy. Decíamos recién antes en la conversación previa a subir al escenario que es mucho más fácil, tal vez, pensar la poesía que nos antecede, o sea, la poesía escrita ya hace unos largos años. Ahora es mucho más difícil pensar la poesía que se está produciendo, se está escribiendo, o la poesía que se está tratando de pensar, o tal vez la poesía que leemos, que no necesariamente sea toda aquella que se ve que se está escribiendo, ¿no? Pensaba cuando veníamos conversando hacia el escenario, en aquellas, digo, para arrancar, me parece, sobre la conversación sobre poesía, me parece que estaría muy bien arrancar tal vez con un verso de un poema bastante conocido, muy conocido, que tal vez lo recuerde mal, pero es un poema de Pizarnik que dice algo así como pensar las palabras de este mundo como un barco que me está llevando, o algo así, no me acuerdo exactamente cómo venía el poema. Pero, ¿qué sería hoy la poesía? ¿Qué sería hoy este lenguaje que nos desborda? ¿Qué sería hoy este lenguaje que nos lleva puesto y no podemos terminar de dilucidar? Yo para abrir la charla y situarla un poco en el aquí y ahora, voy a traer una pequeña anécdota un poco soez, les pido disculpas de antemano, pero cuando me invitaron a participar de esta charla, de la cual estoy muy agradecida de formar parte, y publiqué en Instagram que iba a participar de la feria, un amigo que vio la publicación e hizo scroll por Instagram, vio primero este posteo y después abajo un posteo que decía esto es poesía, y el posteo consistía en o sea, mi posteo diciendo voy a estar en la Feria del Libro de Venado Tuerto hablando sobre qué es la poesía hoy, y abajo el siguiente posteo que dice esto es poesía, y hay un señor taxista saliendo de cuerpo entero por la ventana de su taxi con un objeto fálico, presuntamente una banana pelada, y una torre Eiffel dada vuelta y haciendo un gesto de sodomía, y creo que habrá sido a la época de cuando ganó la selección. Entonces, él quedó maravillado cómo ante la palabra poesía, el algoritmo, sin analizar que estaba concatenando estos dos posteos, le sugirió uno y otro. Y él me dijo, esto es fenomenal, te quiero mostrar esta yunta que hizo el algoritmo. Entonces, ¿qué es poesía hoy? Depende a quién le preguntás y a dónde nos preguntamos. Como vos decías, Rafa, es difícil quizá pensar la escena ahora, pero me parece que a diferencia de otras épocas, no hay una escena de la poesía tan clara y tan defendida como, por ejemplo, no sé, hoy iba a venir Liliana Viola, que escribió una biografía maravillosa sobre Aurora Venturini, y en ella se puede leer muchísimo cómo era la escena de la poesía de los años 40 y 50, de la que ella entraba y salía peleada, Aurora Venturini, permanentemente, y había un elogio muy grande hacia la poesía, lectura de contemporáneos, discusiones, se armaban ateneos, por ejemplo, para escribir poesía en torno a la figura de Eva Perón. Y había una escena muy clara y muy consciente de sí misma, a pesar de que no había un tiempo de distancia para observarlo. ¿Dónde hoy encontramos a los y las autoproclamadas poetas? A priori diría en Buenos Aires, pero pensaba siguiendo un poco la línea, me parece que coincido con que tal vez hoy nos encontramos con escenas más bien atomizadas, no una única escena. Ahora, al mismo tiempo, pienso que hay como un reverso de esas escenas atomizadas que constituyen cierta homogeneidad en cierto formato preestablecido de lo que hoy podríamos pensar lo que es la poesía, ¿no? Algunos de esos pequeños formatos que podríamos pensarlos es la literalidad, ¿no? Entonces, la literalidad, Dios, o mejor dicho, la literalidad de lo cotidiano, la literalidad de las experiencias vividas de
de aquellos proclamados poetas o de aquellos que escriben poesía. Entonces, ahí me parece que hay un primer signo de interrogación sobre el que pararse a pensar. Si vemos múltiples escenas atomizadas, inclusive escenas difíciles de rastrear, ahora bien, cuando leemos lo que están produciendo, encontramos cierta homogeneidad o ciertos formatos preestablecidos de lo que se está diciendo, o mejor dicho, en el modo que se está diciendo, que a mi entender es aún peor, en el sentido que repetimos cierta forma de decir las cosas, a mí me hace por lo menos una alarma, ¿no? Una primera alarma. No sé si estás de acuerdo con esto que estoy como arrojando a la conversación. Quiero ver hasta dónde llegas. Profundizo. Dale. Ok. Pienso lo siguiente. Pienso que nosotros hoy nos encontramos, en la actualidad tal vez, con la particularidad de que los textos que se generan o se están escribiendo en términos poéticos, o los que nosotros accedemos, o los que normalmente leemos con mucha avidez poesía, encontramos como cierta dificultad para interpretar más allá de lo que el lenguaje literal que está escribiendo está diciendo, ¿no? Bien. Quiero entiendo. decir, no hay lugar para el lector a la hora de escribir poesía. Entiendo. Por un lado, es la encarnación de la muletilla que escuchamos el otro día. Hablaba con la hija de mi prima que tiene 9 años y cada 4 palabras dice literalmente, ¿no? No creo que ella lo esté usando para necesitar subrayar que no está usando un lenguaje metafórico. Es una muletilla, como muchas muletillas que se nos pegan. Por suerte no es arre, ¿no? Porque no significa mucho. Y además es irónico. Para mí el arre me duele porque es irónico. Acabas de aseverar algo y después te corres de eso que aseverás. Toma una postura, por el amor de Dios. Y él literalmente toma una repostura. Afirmo. Entonces hay algo de la literalidad que un poco mata a la poesía. Pero lo que yo encuentro ahora, porque esto me parece que es un síntoma de la época, donde la producción es desde el yo. Estamos en la época de la crónica. Eso no les estoy diciendo ninguna novedad. Y a partir además de la pandemia y del hecho de que toda la gente en sus teléfonos tiene una broadcasting y de pronto es como, yo estoy acá en la Feria del Libro, en Venado Tuerto, yo estoy acá conversando con vos, yo estoy teniendo mi subjetividad del mundo es esto. Y con eso ya alcanza para generar un montón de obra. Hay algo muy interesante que está pasando, que me parece que es que este exceso de literalidad nos vuelve a recordar que el lenguaje en su creación es absolutamente metafórico. Y en la medida que lo usamos y lo institucionalizamos, recién ahí lo literalizamos. Tomemos palabras del cotidiano. Por ejemplo, restaurante. Restaurante es un lugar donde se va a comer. El origen de la palabra es que era un lugar donde uno restauraba la energía. De ahí viene, de un lugar que puso el gran bodegón de no sé quién, le pipí cucú, restaurant, se tomó restaurante y ahora usamos por restaurante, salón comedor, que en su origen tenía una definición metafórica. Es el lugar que te restaura. Azúcar impalpable. Eso es un poema de 2 palabras. Muchas palabras te extraño. Che, te extraño. Te extraño quiere decir, en otros idiomas, por ejemplo, me faltás, I miss you, pero siempre tiene que ver no con, ay, necesito de vos. Te extraño subyace una amenaza. Yo te extraño. Vos ya no pasás por mi aldea como pasabas antes, ya no sos de los nuestros, ahora sos de los otros. I miss you en inglés. No te puedo agarrar, no te puedo tener, no te puedo asir. Tiene que ver mi manche. Me faltás. Hay mucha metáfora. Estoy diciendo lo primero que se me viene a la mente. Estoy segura que si empezamos a escarbar un poco más, vamos a encontrar muchísimas más referencias de metáforas que se les despoja lo figurativo y se literaliza.
Entonces me parece que este trabajo de literalidad tan dura que estamos teniendo en la actualidad, donde la metáfora está muy diluida, nos vuelve a poner de bruces con esta característica tan nutricia que tiene el lenguaje en sus porciones más pequeñas, no las más pequeñas, pero no son fonemas, pero en sus morfemas encontramos un montón de historia. Y de alguna manera, recurrir al arte de la etimología y empezar a indagar en los orígenes de las palabras y en cómo se llegó a esas palabras, nos devuelve un montón de la poesía con la que se creó el lenguaje que luego literalizamos para, a través de esa literalidad, llegar a una nueva metáfora. Es una capa tras capa tras capa, es una síntesis tras síntesis, es muy interesante. Estamos en la época del comentario, no estamos en la época de la creación, volvimos al medievalismo. Estamos escribiendo en los márgenes, no estamos creando obra nueva, todo es comentario y refrito. Prendan Netflix, van a ver la versión 7 de la película que vieron cuando tenían 10, 18 o 20 años. Bien, recordaba mientras ibas hablando, creo que algo así era la frase de Pizarnik que quise decir al comienzo, que es cómo explicar con palabras de este mundo que parte de un barco de mí llevándome. Que me parece que, creo que la recordé justamente para este gancho, que es que de alguna manera vos decís que el lenguaje comienza como una metáfora y después se va literalizando. Ahora, no voy a decir preocupación porque es muy grande la palabra, pero sí pienso tal vez que no sé si no encuentro hoy, o me cuesta encontrar hoy, aquel lenguaje metafórico, o aquel lenguaje no, más que metafórico, me gustaría utilizar una imagen que hoy nombraba Eric Sherlock, en realidad nombraba al autor, no a esta imagen, que es a Damián Tabarovsky, que tiene una imagen que dice, que creo que es citándolo a Barthes inclusive, pero algo así como, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacerle trampas a la lengua con la misma lengua, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta lengua, este lenguaje que es una maquinaria a la que tenemos que romper lo cristalizado para poder lograr que la poesía logre algún tipo de efecto distinto que amplifique el mundo. Si nosotros entendemos que nosotros concebimos el mundo a partir del lenguaje y nuestro lenguaje empieza a achicarse, nuestro mundo es cada vez más chiquito. Entonces, lo que pienso es, si nosotros, y sigo tu línea, solamente otorgamos más literalidad o más narración y hacemos de la poesía solamente una narración de las experiencias propias vividas, si no hay allí un pequeño problema, o por el contrario, hay allí exactamente lo opuesto. Es una pregunta, no lo tengo resuelto, si es en las experiencias vividas lo que uno puede encontrar, la experiencia vivida de otro, en este caso, porque cuando uno lee poesía normalmente lee las de otros, encuentra allí la posibilidad de amplificar ese mundo. Yo concuerdo con que hay movimientos que cierran de alguna manera a la poesía y al lenguaje, y hay movimientos que abren al lenguaje. No creo que ninguno de los dos lleve a la fatalidad, ni ninguno de los dos sea mejor que el otro. Volviendo a lo que decía antes, que me parece que es una época del comentario más que de la creación, pienso, ¿cuántos autores medievales, desde la filosofía a la teología, con un parrafito de Aristóteles, con un parrafito de Platón, escribieron y teorizaron? O sea, pienso en las escritoras que escribían casi desde el claustro, y hay mucha literatura del claustro, hay mucho espacio exterior en el encierro, extrañamente. Jean Genet, Oscar Wilde, el Marqués de Sade. Muchos autores dieron grandes obras desde el encierro. Las hermanas Bronte también en su modo de vida tan pacato y reservado. Me parece que hay una cualidad humana de salirse de ese lugar. Y es justamente lo que vos mencionabas, que es la doble característica del lenguaje. Es un sistema que se nos impone,
pero también es mutado a través de las acciones que nosotros hacemos sobre el lenguaje. Por eso le dolió tanto a la sociedad el lenguaje inclusivo. Porque es una escarapela de diferencias, muy claro. ¿Bien? O sea, se vienen utilizando alternativas hace un montón, pero a la hora de transportarlo a la palabra, la arroba, el X, y escuchar esa E, que a la gente la pone tan loca, la necesidad de mencionarse de ciertas personas y decir, yo voy a usar mi cuota de cambiar el lenguaje, porque es mi cuota válida en vida, como lo hacemos absolutamente todas las personas del universo, del planeta Tierra por lo menos, hacemos nuestra cuota de modificar el lenguaje, como también hacemos nuestra cuota de ensuciar el mar, de polucionar con ruido y con humo, hacemos nuestra cuota de dejar nuestra huella sobre el planeta muy claramente. Entonces, siento que incluso en lo estrecho, la humanidad ha encontrado la manera de, como la humedad, meterse entre los vericuetos y avanzar, porque al final el poeta muere, pero la poesía avanza. Eso ya lo dijo Cioran, el poema aplastará al poeta. Y después había buscado justo esta cita, es del final de El otro, el mismo, de Borges. El poema, con ese taoísmo tan precioso que caracterizaba a su obra entre Tao y helénico. El poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres. O sea, se va a seguir escurriendo la poesía. Mi pregunta ahora ¿es la poesía exclusivamente patrimonio de la humanidad? Voy a tratar de citar dos personas de dos generaciones distintas y derivártela en una pregunta. Porque hablamos de la poesía como un lugar ya finiquitado, como un lugar ya en términos de lectura. Ahora me parece que estaría interesante también pensar cómo se llega a la producción de la poesía, cómo es la escritura, porque también es fácil hacer la crítica. Ahora, la producción de la escritura es absolutamente mucho más difícil. Pensaba cuando decía en una cita muy chiquita, muy menor, Liliana Hecker decía algo así como que escribir rápido no era escribir, sino era estornudar. Y pensaban hoy en los tiempos de producción, cómo rápidamente nosotros dejamos a un paso la corrección, digamos, ¿no? Dejamos a un paso pulir el trabajo, darle la perseverancia, la disciplina, prestarle atención a lo que podríamos llamar un poema en este caso, y rápidamente pensamos en la exposición, no diría la publicación, diría la exposición, ¿no? Rápidamente largarlo normalmente hacia las redes y ver que allí qué efecto se genera. Entonces, ¿cómo incumbe de alguna manera pensar de antemano el efecto que va a generar el texto que uno está escribiendo antes de que uno lo llegue a pensar aquello que está escribiendo? Porque recordemos, escribir es un modo de pensamiento. Uno cuando está escribiendo, tal vez uno de los grandes modos de pensamiento sea la escritura, uno cuando está escribiendo, está allí pensando, está allí organizando y estructurando su pensamiento y por momento encontrándose con cosas que antes ni siquiera sabía que pensaba por lo menos de ese modo. Entonces me parece que allí hay algo. Y vinculado, decía, dos citas de dos generaciones distintas. Quería citar a Gambarota, creo que se pronuncia, que es un escritor, que dice algo así como: no me interesa tanto lo que estoy casi por escribir en esto de la dificultad de escribir, sino aquello que está al costado de lo que estoy escribiendo, ¿no? Me explico, estoy escribiendo acá, pero yo quiero decir esto que está acá que no sé bien qué es. La pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo se escribe hoy poesía? ¿Citaste a Gambarrota? Sí. Bien. Me parece que la poesía para nada es exclusivamente escrita. Estoy de acuerdo con vos que escribir es una manera de pensar porque la mente funciona de una manera paradigmática y escribir te obliga a poner todo en un sintagma, entonces es de alguna manera esa madeja llena de colores, olores, sentidos y 1000 voces que gritan a la vez, decir, bueno, a ver, una, y ordeno. Ese es un ejercicio de traslación, de conversión, de traducción. Ya escribir es una traducción muy grande. Nadie escucha
una frase en su mente. Puede tener un punto de partida, puede escuchar una gran frase, puede decir eureka, pero escuchar es el grito de 1000 murciélagos a la vez. Escribir es el grito de 1000 murciélagos a la vez y es un ejercicio muy grande de alguna manera llevarlo a ese lugar. Para mí la poesía precede a la escritura. Y para mí hoy en día los mejores ejemplares en la escena más actual que tenemos de la poesía no está exclusivamente ligada a la escritura, sino a la performance. Para mí, en este momento, la poesía está brillando en los lugares donde se hace cuerpo y se hace voz. Y justo nombraste a Gambarrota y me acordé que una vez compartí con él una situación de lectura y música en el Congreso allá en Buenos Aires, y él leyó y empezó a leer y me capturó desde su primera palabra que dijo, él se encontraba, no, y a partir de la tercera palabra es como que se empezó a comer sus barbas y su voz. No entendí un pomo de lo que dijo. Estoy segura que era re interesante, sus primeras 3 palabras me cautivaron, pero él no tenía el cuerpo de su escrito. Él no podía transferirle a su cuerpo lo impresionante de sus palabras. Se hundió lento como un barco ahí. Entonces yo lamenté mucho no tener una transcripción de lo que él estaba leyendo. Y él estaba ahí gastando saliva y nadie estaba entendiendo. No era la única yo que no lo entendía. Entonces volvemos a una época ahora donde pienso en la gente del slam poético, por ejemplo, en la gente que también hizo la justa poética. Son estas escenas atomizadas que vemos acá en varias ciudades del país y también en el mundo entero, y quizás están más conectadas en el globo dentro de su especificidad, como el slam o las justas poéticas, que a nivel local todos los poetas de un estilo. Porque me parece que la poesía ahora está teniendo una crisis de formato. Todas son poesías. La poesía oral es el mejor momento, porque hay gente poniendo algo de la actuación, algo del gesto, algo de la voz muy trabajada. Tiene cosas de las declamadoras de comienzos del siglo XX, ¿no? Esa cosa de embellecer mucho el texto con la voz y con el gesto. Para mí no debe ser lo mismo leer que ver rosas, rosas, rosas a mis manos crecen, ¿no? Hay textos que están pensados para ser declamados. Susana Tenon, qué sé yo, textos que cobran vida. Perlonger, que son imprescindibles de entenderlos y escucharlos en esa voz propia. Y volvemos casi a la época de los poetas y las poetas relatando con su lira. Volvemos a Ovidio, volvemos a Catulo, volvemos a Safo, que usaban su propia voz, no usaban el texto, no usaban ediciones. Entonces, la poesía clásica, Catulo, Ovidio, Safo, etcétera, Homero, se parecía más a lo que hoy es un cantautor. Alguien diciendo sus palabras acompañado de la música. Y por supuesto que lo que pasa en la oralidad es el error. Entonces, ese error también es parte de la escritura oral, por así decirlo, de lo que se dice y queda ahí impreso en la escucha de quienes están presentes. Ahí, en esa cuestión de estar muy atenta al entorno y a lo vivo del lenguaje y la palabra y de las reacciones, me parece que la poesía se está luciendo. A diferencia de, como vos decís, esa precocidad en los textos escritos, que a veces vemos con faltas de ortografía, con errores muy elementales, de claramente no haberlo leído 1 o 2 veces, y además lo peor, no haber mostrado el poema en un círculo íntimo por la urgencia de presentárselo a tu audiencia. Ese es un error fatal, de una desesperación de esa interacción de serotonina que te da la devolución de las redes. Eso es casi como un morir de narcisismo, ¿no? Estás publicando algo mal hecho, apurado por la necesidad y la urgencia de tener esa interacción. Entonces, para mí el tema es que el problema está en la poesía escrita
joven. La poesía oral joven, incluso las riñas de gallos, que tienen que ver mucho con tener los sentidos despiertos, me parece que son dos formatos de la poesía que están atravesando un gran momento. Hay un poema, creo que de Susana Tenón, que la citaste al principio, que dice algo así como: el cuerpo es nada más que todo, el alma es un cansancio magnificado y ausente, o algo así. Que lo uso de excusa, digo, para citar un poema que se me viene a la mente, pero sobre todo para volver otra vez a insistir sobre, digamos, hoy cómo se pone el cuerpo, porque entiendo bien hacia dónde vas en términos de la diferencia entre la oralidad y la escritura. Ahora bien, por ejemplo, el poema que acabo de decir, yo lo puedo decir con mucha fuerza, mucha energía, y el poema va a tener la misma fuerza, la misma intensidad y tal vez la misma potencia que si lo leyéramos, ¿no? Entonces, me parece que hay, de alguna manera, en la escritura o en la enunciación de ese futuro poema, o en el pensamiento de ese futuro poema, o en darle forma a ese futuro poema, que se juega algo, ¿no? Inclusive, intuyo, a la hora de escribir canciones o a la hora de escribir poemas, hay algo del cuerpo que se pone en juego y hay algo del cuerpo que está allí, y que no necesariamente el cuerpo viene una vez, una vez que surge la exterioridad. ¿Me explico? El cuerpo se puede poner de manera genuina a la hora de producir ese texto, que tal vez salga a la luz o tal vez no. No sé si me explico hacia dónde voy. Quiero decir, me parece cómo se pone el cuerpo hoy, o no lo estamos poniendo. Me explico, a la hora de escribir. O lo pienso más, ¿cómo lo haces vos? O sea, nuevamente, la poesía escrita es un fenómeno después de la Revolución Protestante y la imprenta de Gutenberg. Antes la gente no leía y había poesía. Tenemos poesía que viene de la antigua Babilonia, del 4000 antes de Cristo. O sea, es muy moderno el texto escrito, realmente. Y después todo lo que vemos escrito de la antigüedad es conservación, pero no sabemos si era su forma final. No hay las grandes obras escritas. Entonces, es muy moderno, pero nos deja ahí muy claramente todo un segmento que no es breve, que son 5 siglos y medio de poesía escrita, y poetas que leyeron a poetas escritos, y ahí sí empezamos a ver ese fenómeno de un arte que sale del ejercicio personal, sale de lo popular y se empieza a llenar de virtuosismo. O sea, tenemos siglos acumulados de excelentes poetas que vienen leyendo a otros poetas, y eso hace que se genere una resonancia de virtud muy hermosa. Entonces, eso es una forma muy acabada de poesía, pero no es la única. Yo no compararía al muchacho o la muchacha que quizá escribió algo en su celular a las apuradas y lo puso en las redes con, qué sé yo, cualquier poeta excelso que se nos pueda venir a la mente ahora. No quiero citar para no generar parámetros, pero no sé. Me parece que hay mucho más para la poesía, aparte de estos 5 siglos y de la poesía escrita. Cuando pensamos en el tópico, ¿qué es la poesía hoy? Porque, ¿quiénes están representando hoy a la poesía? Acá, por ejemplo. En este caso... Sí, no sé si alguien quiere decir, no, bueno, no podemos dejar de mencionar a Diana Bellesi, por ejemplo. No quiero nombrar a nadie. No, pero estoy pensando en gente que venga a representar esa poesía clásica. Así de horas y horas de escritura y de sumergir el texto y volver a él. ¿Quién trabaja el texto de esa manera como una madeja? No quedan tantos de esos. Entonces, ¿estamos perdiendo esa forma de poesía? Es muy romántica también. Yo no quiero que se pierda. Digo, la respeto mucho y para mí sigue siendo la forma más acabada de la poesía, porque es la más poética de la poesía. Es la poesía que es poesía y se nutre de poesía. Es superpoesía. Claudia Massín, por
Fabián Casas también es escritor, también me parece que tiene otras patas, pero digo, poesía dura, no cada vez hay menos referentes. Entonces, es una crisis de la poesía, pero también es una crisis de los formatos y de los medios que utilizamos, así como la escritura en su momento y la capacidad de leer de la gente fue una crisis de formato en su momento. Y durante siglos los poetas viajaban de pueblo en pueblo llevando sus poesías. Y muy poca gente tenía acceso. Y además si lo escribías, era el tema, si estaba escrito en griego copto, en latín, en qué lengua estaba escrita, si estaba escrita. Pensaba que a lo mejor podemos abrir recién que lo veníamos conversando, podemos abrir el juego a las preguntas o al diálogo, a la conversación, en esto de que se abrió de manera natural, ¿no? Ahora alguien tiene que tomar la palabra. Estamos hablando de qué es la poesía hoy y nos corrimos un poco de la idea de qué es la poesía para preguntar qué hace, qué formatos también hacen a la poesía. ¿Es el texto escrito la poesía? ¿Es la voz la poesía? ¿La poesía mejora con las horas y horas de trabajo o mejora también con el ingenio y la improvisación y con la capacidad del cuerpo, del texto, de adaptarse a la situación donde se lo lee, volviendo a traer un poco la referencia de esta situación de Gambarota leyendo un texto muy interesante, pero todo el entorno yendo en contra de él y su poesía no prosperando en ese entorno. Si alguien quiere sumar una anécdota o agregar algo, es un gran momento. Nosotros tenemos todo el día hasta que nos corte la organización, así que... A mí lo que en este momento más me preocupa, y es algo que vos mencionaste, quizá tiene que ver con esa inmediatez a la hora de sacar una palabra al mundo y esa urgencia puede tener cosas muy interesantes, puede tener un cierto gesto de genialidad que se le otorgo, por ejemplo, a la radio o al streaming, ¿no? Donde vemos muchas veces la genialidad de las cosas que suceden en el momento. Está muy intervenido por el azar y por lo no editado. Hay mucha poesía en lo no editado y en el azar. De hecho, si no tuviéramos azar y si no tuviéramos improvisación, no tendríamos un montón de géneros literarios, como los géneros de aventura, como toda la poesía experimental, como los cadáveres exquisitos. Un montón de géneros literarios utilizaron estos recursos. Pero ¿qué pasa si los otros recursos quedan de lado? Si se desbalancea, un poco como si fuera la nutrición adecuada de un cuerpo. ¿Qué pasa cuando se pasa de una dieta y se exagera con un tipo de consumo? Entiendo, recuerdo, me parece que Prometeo lo vende el libro, que es un libro de Bifo Berardi que se llama algo así como Caos, Poesía y Respirar, creo que lo había sacado en la pandemia. Y pensaba algo así como la poesía puede ser el lenguaje tal vez que encuentre las fisuras para decir aquellas cosas o pensar aquellas cosas que el lenguaje naturalmente, la maquinaria que decíamos al comienzo, no te permite y se te impone y uno va repitiendo. Y entonces de la única manera de generar nuevas significaciones es tratar de combinar o romper justamente con el mismo lenguaje, con la misma lengua, porque lo lamento, no podemos inventar otra, es la que tenemos. Y entonces, como desde esas ruinas, me parece que la preocupación acá es mutua, como desde esas ruinas, diría tal vez Benjamin, desde esas ruinas podemos construir algo potente, genuino, que diga algo en tanto y en cuanto nos interesa y se vincula con la realidad existente y genera algún tipo de, tal vez es exagerada la palabra, problematización de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay algo ahí en términos genuinos que a mí me preocupa, que me parece que la urgencia por la exposición, por la publicación, va en detrimento de aquello que es lo genuino. Por eso insisto en esto de
La elaboración genuina, y yo la pienso en términos previos, y vos las pensás en términos de improvisación, pero me parece que hay un punto en común que tiene que ver con tomarse con seriedad la poesía que estamos escribiendo, ¿no? La poesía que estamos leyendo. Tomarse con seriedad la poesía que estamos diciendo. Para no matar el género humano, para no matar estos tantos siglos de escritura u oralidad, que de alguna manera u otra nosotros, y llegan hasta hoy a nosotros, mejor dicho, a través de la escritura, quiero decir. Me parece que ahí hay una concadenación de textos y lectura de textos que permiten generar algo nuevo. Entonces, quiero decir, ¿qué sucede cuando no se pone el cuerpo de manera genuina a la hora de la escritura? ¿Me explico hacia dónde voy? Creo Sí. que, digo, como para encontrar el punto en común. Me parece que lo que estamos haciendo acá es sencillamente tratar de pensar algo que es muy difícil de pensar, que es ¿qué es la poesía hoy? Porque es pensar lo que está sucediendo, lo que está vivo, lo que está latiendo, lo que está acá, no sé si necesariamente entre nosotros o sí, y tratar no de darle un marco teórico, pero sí de tratar de rastrear algunas claves, y normalmente las claves que son interesantes de rastrear son las claves que se proponen como problemas, porque son las formas de encontrar tal vez, no sé si el camino correcto, pero si no, por lo menos uno de los caminos posibles. Me parece re interesante cuando decís poner el cuerpo. Pensemos cuántos poetas fueron silenciados, censurados, fusilados por sus textos. Y hoy pareciera que estamos en una época donde no solo no pensamos en la posteridad de nuestra obra, ¿bien? Porque hay una cuestión de largar contenido más que obra, sino que además, si hay una consecuencia, bueno, ¿qué va a pasar? Ya el mundo no es tan terrible, estamos todos, ya tenemos un pacto con el mundo donde a mí, por escribir un poema, no me van a venir a fusilar, ¿no? Y de alguna manera me parece muy interesante asumir el riesgo de ser un poeta, asumir el riesgo de lo que decimos, no por miedo a las consecuencias, sino justamente para que genere consecuencias. Sino, ¿para qué hacemos poesía? ¿Para qué haríamos poesía? ¿Para qué haríamos este edificio de palabras, de expresiones metafóricas que luego se literalizaron para volver a metaforizarlas, para que genere un impacto en la mente de otra? ¿Para qué usurparíamos un dispositivo tan increíble que despertó los corazones e incendió la mente de nuestros antepasados por siglos y siglos y siglos, al punto tal de memorizarse poemas enteros para que no se perdieran y mantenerlos durante siglos, porque representaban a una estirpe, representaban a un clan, representaban a una familia, a un pueblo? Entonces, hay algo de irresponsable en esa inmediatez. No estoy en contra de la inmediatez, estoy en contra de no poner el cuerpo de lo que uno dice y de lo que uno habla, no solo en la poesía, sino en todo lo que uno hace. Es muy fácil ahora preguntarse, ¿separamos o no separamos la obra del artista? ¿No? Por respeto a todos esos poetas que pusieron la vida y su voz en legarnos hasta acá ese mote del cual pretendemos apropiarnos por lo menos un rato, sí, hay que poner el cuerpo, sí, hay que asumir las consecuencias, y es una banalidad muy grande utilizar la poesía como un dispositivo descartable y sin consecuencias. No estoy pidiendo que haya consecuencias, pero sí estoy pidiendo que quizá de alguna manera arañemos más profundo ese tejido llamado poesía, porque nuevamente nosotros vamos a pasar, pero la poesía va a seguir adelante y va a procedernos. Y nuevamente, citando la frase de Cioran que me encanta, si nos tiene que aplastar algo, que nos aplaste la poesía. Me parece que es un gran momento para finalizar. Al menos que haya una pregunta que levantó la mano, no voy a poder censurarla pese a la organización. Hola, buenas tardes.
un poco ahí cuando abrieron el círculo yo no estaba muy en condiciones de hablar porque me faltaba el teléfono, pero aprovecho con esta hermosa exposición. En un momento hablaste algo hiciste la pregunta de ¿es la poesía patrimonio de la humanidad? Y quedó colgada y a mí me encantaría preguntarte, por un lado, ¿a qué ibas con eso? ¿Qué significa eso para vos? Y después con esto de quiénes son los referentes o las referentes en la poesía, yo me quedé pensando un poco en mis referentes. Yo no soy del ámbito académico o tanto de la literatura, entonces se me vienen más las referencias de lo comunitario, del rol social, comunitario, de la poesía. Y citando a Fito Páez, que dice que él tiene un rol, como alguien en la comunidad hace el pan y otro lleva y trae las cosas, como el rol del poeta en la comunidad. Y un poco, si se puede, leer con una poesía que me parece que entrama mucho de lo que estuvieron hablando y quería como dejarla como a la opinión o al comentario. No es mía, es de Alejandro Raymond y es muy actual y por eso me parece traerla acá. Y fue escrita hace un mes o un mes y medio en un pueblito, para quienes conocen, San Marcos Sierra, donde la escritura de la poesía y la performance de la poesía está muy presente en el medio de los incendios. Entonces, como traigo a consideración una poesía que dice: para los que no podemos quedarnos en casa, el fuego se agarra del próximo molle y va comiendo sin pausa una rebanada de monte. Solo una chispa alcanza para convertirse en llamarada. Un tejido de siglos es carne blanda en su garganta. La boca crece, la lengua se extiende, y lo que fue verde, y lo que fue amarillo, y lo que fue hogar de hueco y madera, estalla en fantasma ardiente. Es dragón al aire y luego alas de cenizas, carbón y sombra. Esqueletos entrelazados, frágiles guerreros, con el equilibrio quebrado. Muy lejos está el que tomó la decisión, el que hizo cuentas, arregló políticos, consiguió un perejil y mandó a raspar el fósforo. Ese no vio nada, no sintió el calor de la tierra en la hoguera, ni escuchó el aleteo de los pájaros desalojados. Ese se quejó aquella noche por el tráfico, el precio de la carne y la cara sucia del que le quiso limpiar el vidrio. Ese no entiende por qué hay gente que ese día, en vez de ir a jugar al fútbol, en vez de regar la huerta, en vez de terminar el reboque, en vez de ir a ensayar, se fueron a la base, agarraron sus herramientas de brigadistas y se pusieron en peligro para combatir el fuego. ¿Para qué? Piensa mientras se saca los zapatos. ¿Para qué van si la batalla ya está perdida? ¿No se dan cuenta? Y ellos, machete en mano, bajando talas para hacer cortafuegos, también lo piensan y aventuran que quizás hay batallas que se pueden perder muchas veces, la primera en la cancha y la segunda en el alma. Porque aunque sean 20 o 30 o 100 frente al monstruo, saben que una cosa es perder, otra es dejarse ganar y otra es dejar que la matanza suceda sin poner el cuerpo, sin apostar a la resistencia, sin dejar constancia de que acá hay alguien a quien le importa. No pueden llevárselo todo. No vamos a dejar que les sea tan fácil. No vamos a abandonar la urdimbre, aunque quede solo una vara de jarilla. ¿Para qué?, se pregunta el tipo desde el sillón. ¿Para qué hinchan las bolas en contra del progreso? Nuestro desarrollo es imparable. Una vez más, contestan los vecinos, las amigas, las brigadas, juntándose y organizando el viaje hacia el infierno, pero también hacia el hogar, uniéndose para ir hasta la cara del incendio, a susurrarle a cada raíz, a cada brote, a cada zorro: no están solos, a nosotros, a nosotras, a nosotres, sí nos importa, somos parte del mismo futuro, nosotros también somos ustedes.
Impresionante. Gracias por compartirlo. ¿Alguien quiere compartir algo más o decir algo? Quizá para cerrar, vos me hiciste una pregunta que yo había dejado colgada, que es si la poesía es patrimonio exclusivo de la humanidad. Yo no tengo esa respuesta, pero me pregunto, desde la música, a mí me consta que la música no lo inventamos los seres humanos, o al menos no lo inventó el Homo sapiens. Y hay ya estudios etológicos que muestran que, por ejemplo, los primates tararean canciones y dependiendo su estado de ánimo, estas canciones que tararean o murmuran suben de tono o de intensidad. Hay estudios de chanchas amamantando a sus chanchitos y haciendo un también de gratificación a la hora de amamantarlos. Y cualquier persona que tuvo un niño en brazos por un rato y lo tuvo que hacer dormir sabe que es absolutamente natural que salga esa M, esa O, ese sonido vibrante que la pone a uno en trance, lo pone a uno en trance y a su vez ayuda al niño a dormir. Es decir, si cantarle una canción de cuna a mi hijo es música, el chimpancé y la chancha no están haciendo nada distinto. Yo creo que la música no es patrimonio exclusivo de los humanos. Podemos hablar de los cantos de los pájaros y otras cosas, pero eso ya es casi lenguaje, para nosotros lo interpretamos como música. Yo estoy hablando de música como dispositivo. Y pienso en la poesía. También hay que ajustar un poco el tono de qué queremos decir con poesía. Si volvemos al inicio de la charla, donde este hombre hacía este gesto con la Torre Eiffel y eso era un acto de poesía, yo pienso que en nuestra mente mamífera tenemos el dispositivo para interpretar de manera no literal las cosas. Por ejemplo, hay un fenómeno de la mente no solo humana, de la mente mamífera, que es la pareidolia, que es interpretar caras donde no hay caras. Por ejemplo, en la veta de la madera yo quizá puedo decir, hay como un rostro. En las nubes también podemos interpretar formas. Muchas mariposas tienen ocelos, bien, en las alas para que los predadores al verlas piensen que es una bestia más fuerte mirándolos a ellos. Es un mecanismo de defensa. No lo hicieron a propósito, pero la naturaleza se encargó de darle esas figuras para que el predador estuviera asustado y el predador cree interpretar algo ahí. Para mí, en ese error de la interpretación, como cuando alguien dice algo y el otro dice, ¿dijiste tal cosa? No, dije tal cosa. ¡Ay, entendí tal cosa! Ahí, en ese quiebre donde había una flecha de literalidad y vino el error, la malinterpretación o la confusión, ahí empieza la poesía. Yo creo que no es exclusivamente de los humanos, pero los humanos decimos piedra libre la poesía. Pero bueno, para mí nace ahí la poesía y después crece y se la cultiva en un huerto de palabras, pero la poesía surge ahí en ¿esto es? ¿O creo que lo estoy interpretando de esta manera? Y lo voy a contar con estas otras palabras, porque las cosas no puedo asegurar que sean de esa manera. Ya la mente me demostró cuando me enseñó que yo además sueño, y que yo además fantaseo, y que yo además imagino, y que creo que viene algo y no viene, desde los albores de la humanidad me enseñó que las cosas no son solamente lo que... No me voy a meter en un discurso sobre la fenomenología, pero esa herida de que la realidad no es tal, ahí nace la poesía. Creo que es una muy buena forma para terminar. Un gran aplauso para todos ustedes, para esta tercera Gracias feria. A Rafa. Un agradecimiento especial para Paula, que recordemos que va a estar hoy a la noche deleitándonos con poesía y música, podríamos decir todavía, ¿no? Si se quedan hasta las 11, compartiremos unas canciones y unos poemas.